tenemos la amable presencia del maestro Sealtiel Enciso Pérez. Él es un maestro, investigador, historiador, explorador también, le voy a decir, y obviamente docente. Y hoy le doy la más cordial bienvenida porque hablaremos de un personaje muy interesante y para ello hablaremos de un libro de su autoría que es La vida y virtudes del venerable y apostólico padre Juan de Ugarte, un libro sumamente interesante, un personaje de la historia trascendente que es importante que lo tengamos presente, así como a Juan María de Salvatierra. Bienvenido, maestro. Pues muchas gracias, Paulina, por recibirme aquí en tu programa. Estoy muy agradecido y pues dispuesto a platicar sobre este libro y sobre la vida y obra de este gran jesuita que fue Juan de Ugarte. Gracias, maestro. Una pregunta antes de entrar en materia y de fondo, porque hay cosas muy interesantes que hablar de su vida y de él mismo. ¿Por qué dentro de todos estos personajes que tenemos en la historia de la conquista, sobre todo de los misioneros, para usted fue tan importante esta figura? Sí, yo creo que todos, de repente, en los personajes que había en la historia, hay alguno en particular, ya sea hombre o mujer, que nos llama la atención por la perseverancia, por la fuerza interior que tuvieron. Yo creo que en este caso Juan de Ugarte cubre esos requisitos desde mi punto de vista y por eso lo tomé yo como uno de las figuras que creo que será para siempre la que siempre voy a tomar en cuenta, a seguir en todo lo que hizo. Él, pues en primer lugar, desde muy pequeño, él demostró todo su cariño, su amor por la humanidad y lo demostró precisamente abrazando esta carrera del sacerdocio y sobre todo en unas órdenes tan importantes que eran de los jesuitas. El caminar, a veces a pie, a veces a caballo, desde Guatemala hasta la Ciudad de México, en unos años, estamos hablando del siglo XVI, en que era un caminar 16-17, muy difícil. Él cruzó todas esas tierras para llegar a estudiar esta hermosa profesión, pero además el venir a uno de los rincones más apartados de la Nueva España, que eran las Californias. Él tenía prácticamente ya toda una vida hecha cuando estaba estudiando y los primeros años que ya profesó el sacerdocio, donde se le reconocía en la Ciudad de México en los círculos más importantes, tanto académicos como políticos, y él pudo haberse quedado allá disfrutando de toda una vida de lujo, de tranquilidad, de comodidades. Sin embargo, él siempre dijo que su vocación era de misionero y pues él quería venirse a unos lugares donde se probaban al 100%. Entonces, durante los 30 años que estuvo aquí en nuestra California, él lo demostró. Entonces, pues, por lo que hizo, por lo que nos legó, yo estoy siempre muy, muy agradecido y siguiendo a esa figura. Así que esa es la causa por la que Juan de Ugarte es mi estandarte. Excelente, maestro. Y bueno, maestro, esta es la presentación del libro, por cierto, de muy buena calidad. Trae una portada extraordinaria de la misión de San Javier. Y también, maestro, esta es una obra extraordinaria realmente. Me estaba hablando de que tiene una antigüedad de 300 años la edición. Sí, así es. Cuando fallece Juan de Ugarte, a los 20 años de que fallece, le encomiendan precisamente al autor de este libro, otro jesuita, Juan José de Villavicencio, que le escriba una apología sobre la vida de Ugarte. Entonces él se dedica a hacer investigaciones, incluso envió correspondencia a personajes que lo conocieron, los entrevistó directamente y él hizo este libro tan maravilloso donde narra desde el nacimiento hasta el fallecimiento del padre Ugarte en diferentes facetas de su personalidad. Y pues esta imagen que adorna esta obra que tenemos, yo soy el reeditor de ella, pues es de una autora subcaliforniana, seguramente la conoces, la amiga Sandra Fiol Collins, claro, reconocida acuarelista, y ella hizo esta bella imagen del lugar donde lo consolidó y dejó su cuerpo y su alma el padre Ugarte. Ahí está sepultado San Javier, precisamente. Sí, la verdad es que cuando uno está en estos sitios, uno se imagina, cuando ve estos monumentales edificios que son las misiones, todo el trabajo y el esfuerzo que debieron haber hecho ellos junto con los indios para poder construir estas majestuosas misiones, ¿no? Que hasta la fecha algunas se encuentran en muy buen estado. Claro, sí, pues nos debemos de considerar bendecidos
de que en nuestra península de Baja California tenemos las misiones mejor conservadas incluso a nivel mundial. Ese sitio, pues sí le tocó al padre Juan de Ugarte el consolidarlo. Si bien es cierto que lo había fundado otro hermano de orden de él, el padre Francisco María Piccolo, 2 años antes de que él llegara. Cuando llegó el padre Ugarte estaba prácticamente destruido lo poquito que construyó Piccolo. Se habían levantado los indígenas que vivían ahí en San Francisco Javier, se habían levantado y habían destruido lo poquito que había podido hacer. Entonces el padre Ugarte le tocó el reconciliarse con esos indígenas, el levantar otras habitaciones para la iglesia, para que viviera él, para que vivieran sus indígenas. Y bueno, otras cosas que ahorita íbamos platicando que también llevó 30 años vivió en ese lugar. No le tocó a él ver este templo. Ese templo lo construyó otro hermano de orden que se llamó el padre Miguel del Barco, pero dejó consolidado ya el asentamiento como misión. Y porque tengo entendido que a Juan de Ugarte, pues prácticamente a él le costó la parte más importante para la reconstrucción o la construcción de las misiones, que le correspondía hacerse de recursos para además mantenerlos, ¿es correcto, maestro? Efectivamente, cuando se plantea el padre Salvatierra y el padre Quino el empezar con la empresa de la conquista de las Californias, la conquista espiritual, pues ellos enfrentaron un gran obstáculo. El virrey, el representante de la corona aquí en la Nueva España, le dijo: no tenemos dinero para poder sostener unas misiones en la California. Entonces, entre el padre Salvatierra y el padre Quino idearon el crear un fondo que se llamó el Fondo Piadoso de las Californias. ¿Y cuál era el objetivo? El acudir ante las personas ricas, prominentes de la Ciudad de México y pedirles donativos, ya sea en dinero o en tierras, en especie, para que de ahí saliera el dinero con el que se compraran los materiales que se iban a ocupar y la fundación de las diferentes misiones que se hicieron. Entonces ellos acudieron ante la persona indicada, un gran administrador que era el padre Ugarte. El padre Ugarte, desde que estaba estudiando en el convento, los mismos maestros de él se dieron cuenta de su capacidad de organizar, de administrar, de él mismo hacer las compras, de cuidar hasta el último centavo y que se aplicara en los colegios. Entonces ya el padre tenía, además de esa formación, tenía pues la vocación de servir y ayudar. Así que nada más el padre Salvatierra se acercó con él, le preguntó si quería ser el primer representante de ese fondo piadoso y obviamente el padre Ugarte dijo que sí. Así que desde ese momento empezó a apoyar las misiones. Y sin duda fue un hombre muy visionario, definitivamente, donde proyectó desde su conocimiento, porque era un hombre preparado, además, ¿no? Hay mucho que hablar de la vida y las virtudes de Juan de Ugarte, ¿no? Algo muy interesante también es que él no era mexicano. Así es, él nació en un pequeño poblado que se llamó San Miguel de Tegucigalpa. En aquel entonces pertenecía a un departamento muy pequeño, era una región minera que se llamaba Tegucigalpa. Pero toda esa zona, desde Chiapas hasta Costa Rica, o sea, todo lo que es prácticamente Centroamérica y una pequeña parte de México, correspondía a un reino que se llama el Reino de Guatemala, o en el aspecto militar, la Capitanía General de Guatemala. Así que, de hecho, hay el único cuadro que se hizo de Juan de Ugarte en vida, un retrato de él. En la parte de abajo dice bien claro: natural del Reino de Guatemala. Se ha sostenido por varios historiadores de que él es hondureño. Sin embargo, cuando él nació no existía Honduras como país. Era un pequeño departamento nada más con un poblado que se llamaba Tegucigalpa. Entonces, si somos estrictos en el sentido de en la época en que él nació, ¿cuál es la demarcación mayor que había? Es Guatemala. Así que, desde mi punto de vista, él es un digno hijo de Guatemala. Sí, y bueno, yo creo que de México. Se vino muy jovencito Claro. a México a estudiar. Cuéntenos Sí. un poquito sobre su ingreso con los jesuitas ya en México. Claro, sí, él nace en el año de 1662, en julio, 22 de julio,
y nació en una familia donde fueron bendecidos, pero a raudales. Tuvo 14 hermanos. Otro hermano de él también misionó aquí, ingresó con los jesuitas y misionó aquí. Pedro se llamó. Y bueno, él desde muy pequeño, desde la edad de creo que unos 5 o 6 años, un tío de él que era sacerdote, lo quiso conducir a través de que se encargara de sus haciendas. Era un sacerdote muy rico. Pero Ugarte, fíjate, a esa edad, a los 6, 7 años, después de estar un tiempo en las haciendas, le dijo a su tío: ¿sabes qué? Yo no quiero, esta no es mi vida, yo me quiero dedicar al sacerdocio. Entonces imagínate, un niño de esa edad imponiéndosele a un sacerdote, pues habla de un carácter fuerte, ¿no? Claro, porque además los sacerdotes eran autoridad. Claro, entonces pues regresa a su casa, sus padres lo empiezan a llevar a estudiar a Santiago de los Caballeros, que en ese entonces era la ciudad más grande que había en Guatemala, y de ahí, ya cuando tenía 14 años, los mismos maestros le dicen: ¿sabes qué? Si él quiere ser sacerdote y quiere ingresar con los jesuitas, el colegio más cercano está en la Ciudad de México, pero más cercano a 2 meses a marcha a caballo y caminando. Entonces Juan de Ugarte dice: papá, llévame al colegio. Y pues lo envía a la Ciudad de México. Llegan después de toda esa marcha y pues inmediatamente lo aceptan en el colegio que estaba en ese entonces en un sitio que es mágico y hermoso. Se llama el Museo del Virreinato actualmente. En aquel entonces era el colegio de Tepozotlán. Entonces ahí estudia. Él aproximadamente a los 26, 27 años recibe ya su nombramiento, ya su investidura, el sacramento del sacerdocio, pero las autoridades no lo quieren dejar ir, porque durante todo su tiempo que estuvo ahí, pues demostró ser muy buen administrador, fue muy buen maestro, era experto en latín, en gramática. Entonces lo enviaron un tiempo a trabajar en el Colegio de Puebla, otro tiempo estuvo en Zacatecas, pero en la Ciudad de México es donde él estuvo en más colegios. Incluso los virreyes que estuvieron durante el tiempo que él estuvo estudiando iban con él a consultarnos de asuntos gravísimos que había, porque valoraban mucho su inteligencia y su prudencia. Sin embargo, el padre Ugarte, cada vez que le daban una nueva encomienda, él se entristecía y le decía a los encargados: es que yo lo que quiero es ser misionero, a mí me duele que me pongan a hacer estas actividades porque yo no quiero comodidad, yo quiero ir a trabajar en salvar almas para llevarlas a la religión. Pero bueno, así estuvo 38 años. A la edad de 38 años, él ya estaba encargado del Fondo Piadoso de las Californias. Y en 1700 es cuando por fin él consigue venir a la California. Tengo entendido que el padre Juan María de Salvatierra se lo trajo. Sí, o sea, el padre Salvatierra, obviamente, ¿no? Ya con todo lo que el padre Quino le había hablado sobre la cantidad de californios que había aquí, almas que eran buenas y que iban a ser buenos profesantes de la fe, ¿no? Ellos venían con un proyecto de evangelización. Sí. Le dijo: bueno, tráete gente. El padre Juan de Ugarte fue el tercer misionero en llegar aquí a la California. Él pertenece, digamos, a la primera ola de los misioneros, junto con Piccolo, con el padre Salvatierra, con Jaime Bravo, o sea, con el padre Guillén, de los primeros que consolidaron las primeras misiones aquí en la California. Entonces, cuando viene en el año de 1700, pues llega al puerto de Loreto, y nada más estaba fundado Loreto y la misión de San Francisco Javier. Entonces, había una gran hambruna, había unas grandes necesidades. Incluso el padre Salvatierra reunió en 1704, a los 4 años de estar aquí en la California, reúne a todos, a los poquitos sacerdotes que había y a los marineros y colonos que estaban, y les dice que debido a la hambruna que están pasando y a las carencias, que él quiere retirarse, quiere abandonar estas misiones porque no teme de que lleguen a morir. Y el padre Ugarte, cuando escucha esa observación, se levanta en la iglesia donde estaban haciendo esas reflexiones, y él dice que no, que si se van todos, que le den permiso de quedarse. Y empieza él a hacer una serie de hablar y tratar de convencer a la gente. No sé cuánto tiempo ha hablado él, yo creo que unos 10, 15 minutos, pero cuando termina de hablar, el padre Salvatierra les dice: bueno,
a ver, marineros, soldados, personas que están aquí, ¿nos vamos? Nadie quiso irse. Dijeron que ellos iban a correr la misma suerte que el padre Ugarte, que se quedaban. Y pues el padre Salvatierra siempre él refirió que si la misión de las Californias se pudo lograr, fue gracias al padre Ugarte. Y así se consolidó esa misión de conquista, que desde mi muy particular punto de vista pienso que realmente los conquistadores de la península fueron los misioneros, ¿no? Porque pues a golpes nada, nuestros antepasados eran como que no se dejaban, ¿no? Claro, eran nada. difíciles de Someterse. someter, claro. Pero independientemente de todas estas virtudes que tenía el padre Juan de Ugarte, algo que también defendía era su propia virtud personal, ¿no? Su Claro. celibato como sacerdote, ¿no? Sí, de hecho Cuéntanos esa partecita donde él ha de haber estado de buen ver, ¿no? Y de mejor tocar, porque las invitas allá andaban como queriendo. Claro, sí, algo que siempre se menciona de las personas que lo conocieron es que el padre Ugarte tenía una gran fortaleza física. Además de fortaleza de voluntad, físicamente era una persona muy fuerte. Se dice que en varias ocasiones aquí los californios, cuando se reunían a tener algún festejo, la forma en la que ellos se divertían era jugando, digamos, enfrentamientos unos contra otros a ver a quién arrojaban al suelo primero. Entonces, pues estos indígenas retaron al padre a divertirse de esa manera. Y el padre obviamente se negó, pero hubo un indígena que directamente se abalanzó sobre él para derribarlo. Dice que el padre Ugarte con suma facilidad lo agarró, lo levantó al aire y lo azotó contra el suelo. O sea, era una persona corpulenta. Pues. Entonces, obviamente, ¿no? Pues las mujeres indígenas, imagínense, tener un hijo o ser la compañera del líder de esa misión, pues les garantizaba un estatus social, alimento, cuidado para su familia. Entonces, pues todas querían tener algo que ver con el padre, ¿no? Y principalmente en el sentido de tener un hijo con él. Entonces, en varias ocasiones el padre Ugarte relata, bueno, Juan José de Villavicencio comenta que el padre Ugarte relataba que en ocasiones quisieron meterse al cuarto donde él dormía, quisieron meterse indígenas para dormir con él, y pues obviamente él la sacaba, e incluso le encargaba a 2 indígenas jóvenes que se pusieran en la entrada de la puerta para espantarle a todas las mujeres que quisieran entrar. Luego él, antes de irse a retirar a su recámara, pues él cerraba el templo. Y dice que varias veces se encontró mujeres adentro del templo con todas las luces apagadas en la oscuridad y que quisieron que él tuviera relaciones con ella allí en el templo. Y pues él la sacaba y les decía que el padre no hace eso. Era su frase, el padre no hace eso. Pero qué sufrimiento para algunos padres, aunque le voy a decir que en los contemporáneos de mucho menos antigüedad no sería así. Pero bueno, estamos hablando de un hombre que realmente respetó su vocación, su visión y sobre todo lo que él quería venir como misión de vida a otorgar a la península, a los indios, realmente a rescatar almas, ¿no? Que era su propósito de los misioneros. Claro, y el mismo sacerdote Villavicencio, él menciona de todos los testimonios que le dieron, que el padre Ugarte era de los que, como se dice coloquialmente, se quitaba el bocado de la boca para dárselo a los demás. Él, con su propia ropa, cuando veía un indígena que no traía nada, que estaba pasando frío, él se la quitaba y se la daba. Él, cuando hacía falta dinero, él tenía ropa pues, de calidad que se trajo de la Ciudad de México, él se le entregó a las personas para que se le llevaran a Sinaloa a vender y el dinero que compraran comida para darle a la gente. Cuando alguien estaba enfermo, no dudaba el padre en llevárselo a su misión y curarlo. Cuando alguien pasaba un problema económico, por ejemplo, te mencionaba hace un ratito, ¿no? El padre Ugarte fue el que ayudó a construir el primer barco aquí en la península. Wow. El Triunfo de la Cruz le llamó. Y para construirlo, pues, cuando empezó a preguntar a los demás misioneros quién puede aportar para esto, para la construcción, pues todos dijeron no tenemos dinero. El padre Ugarte siempre era, pues, como buen administrador, era previsor. Todo el dinero que tenía, él acumulado, que eran unos 3,000 pesos, todo lo invirtió en los salarios de la gente que construyó el barco. Y además se endeudó a más no poder.
para comprarle comida a la gente que estaba ahí, pagarle sus sueldos, el contratar animales de tiro para sacar esos maderos de un barranco donde estaban esos árboles que sirvieron para construir, que eran los famosos huérigos. Entonces, de ese calibre el padre era prudentísimo. Y fíjate, una cosa bien interesante que primero los llamó a risa, ¿no? En una ocasión llegó el capitán de los soldados que habían en parte de Loreto, fueron a visitar al padre Ugarte a su casa en San Javier. Iban también otros 2 misioneros con él. Y cuando llegan, pues ven que no estaba el padre. Entonces, pues empezaron a hurgar en la casa y levantaron la sábana que tenía el padre sobre su cama. La cama estaba hecho de puros tablones, así de madera sobre el suelo, y cubierta con uno que hace muchísimos años dejó de ser cubrecama. O sea que más bien el padre dormía sobre los tablones. Entonces la almohada también, decían ellos, sirve más como habitación para ratones que como almohada, decían, porque estaba ya toda desbaratada. Entonces primero se rieron de ver cómo dormía el padre, pero después les llamó a ternura y dijeron, mira, un hombre que podía estar gozando en la Ciudad de México de unas comodidades, cómo mortifica su cuerpo para venir aquí a este lugar tan recóndito, tan inhóspito, para dar todo. Y no tiene más porque él no quiere. O sea, todo lo deja. Cuando iba, por ejemplo, que lo llamaba el padre Salvatierra o alguno de sus superiores a Loreto, a alguna reunión, el padre cuando entraba, a los soldados que estaban de guardia les pedía la capa, porque su ropa la traía hecha jirones, destrozada, y para no dar pena, le pedía la capa a un soldado y se la ponía, y cuando se iba, pues se la regresaba. Entonces hablamos de una persona que predicaba lo que tanto sigue o se dice que debe seguir, se dice que era la pobreza, la castidad, el amor al prójimo. Entonces, pues hay miles de testimonios que hablan de eso. Muy trabajador, además, sí. O sea, no como otros, pero bueno. Bueno, sin duda alguna, y siempre he pensado en todas las épocas, la verdad es que los misioneros de distintas, qué sé yo, órdenes, ajá, de cualquier orden, venir a la península era un extraordinario trabajo que les implicaba, les gustara o no, tenían que trabajar, desde para subsistir, para comer, incluso para poderse comunicar con los indios que necesitaban de los indios definitivamente, ¿no? Era convencerlos para que estuvieran con ellos era difícil. Así que todos realmente tienen un valor importante en la historia. Sin embargo, hay personajes como Juan de Ugarte que independientemente de todo lo que él vino a regalar de sí mismo, dejó un legado importante del que ya hemos estado viendo, pero desde su perspectiva, maestro, porque me transmite esa pasión que tiene por la historia, es porque es importante que las nuevas generaciones lean este maravilloso libro de la vida y virtudes. ¿Por qué tenemos que leer todos este libro? Como hemos leído el de Padre Quino, como hemos leído muchos libros de historia. Muchas gracias por esta pregunta que me haces, que es precisamente yo creo que lo que va a ser la cúspide de esta entrevista. Mira, ¿qué hizo el padre Ugarte? El padre Ugarte en los 30 años que estuvo en la misión de San Francisco Javier, trajo las primeras zarcillos de la vid. Él fue el que introdujo las uvas aquí en la California. Esas uvas que después, cuando el padre Junípero Serra fue a iniciar las misiones en California, ellos las sembraron allá en California y después se trajeron al Valle de Guadalupe. O sea, fueron la impronta de eso que ahorita es una empresa pujante y millonaria. Él fue el que enseñó a los indígenas a convertir la vid, el jugo de uva, en vino. Él trajo toda la tecnología, incluso adaptó la tecnología, porque la forma en la cual enseñó, que es la manera en que tradicionalmente se lleva en algunos lugares, como por ejemplo como San Miguel de Comondú y San José de Comondú, que se hace no en toneles de madera, se hace en bastidores forrados con cuero de res. Él hizo esa adaptación y les enseñó a los indígenas cómo utilizarla. Él trajo los primeros plantas que después fueron árboles de naranjas, de plátanos, de toronja, de manzana, o sea, todas las frutas que hay en nuestra península y de la cual nosotros saboreamos, él las trajo. Él fue explorador a pie y también en barco.
él recorrió todo el Golfo de California con un encargo que tenían de demostrar si éramos isla o éramos una península. Él demostró que éramos una península. También él viajó hacia lo que es el Océano Pacífico para ver si había algún puerto cercano a San Javier, pero por el lado del mar del Pacífico, donde pudiera llegar la nao de China. Entonces, fue una persona que cabalgó miles de kilómetros y anduvo también el barco también varios cientos de kilómetros. Él fue fundador de 2 misiones. Con el padre Quino, con el padre Salvatierra, lo acompañó a fundar la misión de San José de Comondú, donde quedó el padre Luyando como responsable. Y aquí a La Paz, junto con el padre Jaime Bravo, fundó la misión de La Paz. No todos los sacerdotes tuvieron esa gran fortuna, ¿eh? Él fue fundador de 2 y ayudó a fundar otras más, como la de la señora Guadalupe de Guacinapí. Entonces, ¿por qué hago todo este recuento así rápido de su vida? Porque imagínate, hacer algo, cualquier cosa, en aquellos años, estamos hablando finales del siglo XVII, principios del XVIII, hacer algo en esa época, con todas esas incomodidades de que estando en el monte te podía picar una víbora, te podías caer del caballo, te podía atacar un puma. ¿Quién te auxiliaba en esas soledades? Las espinas. ¿Quién te auxiliaba en esas soledades? ¿En serio? El calorcito imagino que igual. El calor, imagínate, en estos días que uno a veces ni con el aire acondicionado puede estar. Entonces, hacer algo costaba muchísimo. Ve todo lo que hizo el padre. Fue el que fundó las primeras escuelas y hospitales para indígenas. Él las fundó porque quería educar a los indígenas, a los niños en las actividades, obviamente, y niñas, leer y escribir, y cálculo básico. Pero también a los niños enseñarles los oficios para trabajar en la ganadería, en la agricultura, y a las mujeres, pues, cuidado del hogar, enfermería, ¿verdad? Que en ese entonces, digamos, era como la ocupación principal que tenían por sexo. Pero él fue quien inició eso. Cuando un indígena, antes de que él hiciera los hospitales, se enfermaba, pues no le quedaba más que quedar en el monte y se librara, que bueno, si no se moría. Claro. Él les hizo unos hospitales modestos, pero para que ellos pudieran ir a cuidarse. Entonces, hacer algo allá era muy complejo. Entonces, ¿qué nos impide hoy, con tanta tecnología, con tantos avances, no hacer aunque sea un poquito de lo que él hacía? ¿Qué nos impide? Entonces, mi llamado es al leer este libro, léanlo con esta perspectiva, de que si personas que tenían menos recursos, que contaban con más adversidades, pudieron hacer algo o pudieron lograr obras tan grandísimas, nosotros ahorita podemos hacer eso y más. Es cuestión de seguir su ejemplo. Entonces, yo les digo, hablar de cualquier persona en la historia no es para que lo veneremos, no es para hacer una estatua y estar ahí rezándole o hincándonos, sino es para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. Imagínate que ahorita hubiera 3 Juanes de Ugarte. ¿Cómo sería Baja California Sur? Me conformaría con uno. Con uno. Entonces, eso es, o sea, a lo mejor algunas personas necesitan saber que hubo personas que dijeron, sí se puede. Hubo personas que dijeron, sí se puede. En esas soledades, en esas inmensidades. El padre Ugarte, así, registradas, estuvo 4 veces a punto de perder la vida, a cosa de nada de que lo sacrificaran los indígenas. Sí. Y no se fue. Entonces, te digo, hay gente que nos sirve como ejemplo, como sirve como una guía. Y yo sí es lo que quiero transmitir con esta reedición de este libro, que al leerlo, todos subcalifornianos y subcalifornianas digan, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo por mi estado, por mi familia, por mi ciudad. Quiero aportarle algo. Entonces, si el padre Ugarte no tuvo hijos físicamente, sí nos dejó un gran legado. Nosotros su ejemplo. Hijos. Claro, es un ejemplo inspirador, ¿no? Claro. Sí, realmente es un ejemplo inspirador. ¿Dónde podemos encontrar este libro de la vida y virtudes del venerable y apostólico padre Juan de Ugarte? Por lo pronto todavía no está a la venta. Lo que pasa es que como este libro fue financiado en su impresión por el gobierno de Guatemala, a través del cónsul honorario, el licenciado Daniel Ruiz Isaiz, y por el embajador de Guatemala, señor Marcos Chicas, entonces estamos esperando que vengan a hacer la presentación oficial. Y haciendo la presentación oficial, pues los vamos a informar en nuestras redes sociales para que si alguien desea adquirirlo, con toda confianza. Y probablemente esa presentación se dé en el marco es una primicia que te voy a dar, se va a dar en el marco del Festival Internacional de Cine de La Toba.
Ahí se va a hacer la presentación. Es probable que venga el embajador de Guatemala en México, venga a nuestro estado y ahí hacer la presentación oficial, que será a finales de septiembre, principios de octubre, y a partir de ahí pues ya se va a poner a la venta este material. Bueno, maestro, pues la verdad es que pues me queda abierta la invitación para poder reintegrarle la invitación que el maestro les acaba de hacer para que estemos al pendiente de la presentación de este libro, que sería un honor estar ahí en la presentación del libro allá en la toma. Pues con todo gusto te doy una invitación con tiempo, igual a tu público que amablemente nos ve, para que así los que puedan y gusten a acudir con nosotros. Y lo mismo, yo creo que lo vamos a transmitir también por Facebook en vivo, para pasarles el enlace a los que no pudieran ir. Me gustaría que fueran muchos, para dar a conocer la vida de este gran, como tú dices, gran guatemalteco, pero también gran sudcaliforniano, Juan de Ugarte. Pero no me resta, maestro, más que felicitarlo por esta iniciativa maravillosa y sobre todo que corrió con la tantísima suerte del respaldo de la embajada. Claro, pues es bueno, y no, pues gracias a ti por darnos este espacio y sobre todo por seguir hablando de esa cultura tan hermosa que tenemos en nuestra hermosa Sudcalifornia. Pues yo le invito a que sigamos en otra ocasión, seguir hablando de esta obra porque hay muchísimo más pendiente y de qué hablar. Gracias, maestro. Gracias a ti. Bien, amigos, pues hemos llegado al final de este programa con el tema tan interesante de la vida y virtudes del padre Juan de Ugarte. Como hemos escuchado, esta interesante y apasionante historia, como nos la cuenta el maestro Santiel, a quien le agradecemos profundamente, de verdad, que nos haya inspirado con este tema maravilloso de un hombre que nos legó tanto y lo que hoy por hoy tenemos como alimento, como fruta, como edificios, como misiones, tiene muchísimo que ver la figura del padre Juan de Ugarte. Yo me despido de ustedes y los espero la próxima semana. Gracias por todo, gracias a mi productora. Hasta la próxima.